Bien, desde hace un par de semanas y desde que empezó esta cuarentena en realidad estamos leyendo la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, y estamos ya en los últimos tramos de la obra. Entonces el objetivo de este video es resumirles muy brevemente los principales núcleos narrativos que ya leímos, ¿sí? Nosotros sabemos que las obras de teatro griegas comienzan en lo que se denomina como in media res. ¿Qué significa que empiezan in media res? Que no comienzan en el inicio de la acción, si no hay una introducción, sino que comienzan en el centro del conflicto. Es decir, hay una historia previa que los griegos que asistían al espectáculo teatral ya conocían y que por lo tanto no era necesario ponerla en escena, ¿sí? Yo me voy a focalizar en primer lugar en todas esas acciones o en todos esos saberes previos al momento en que comienza la obra de Sófocles. Al comienzo de la acción tenemos que situarnos en la ciudad de Tebas, una ciudad antigua que estaba ubicada a orillas del río Nilo. Allí reinaba Layo, que prontamente se casa con una mujer llamada Yocasta. Layo y Yocasta se unen en matrimonio y luego de ese matrimonio y antes de concebir un hijo, teniendo en cuenta que casarse y tener hijos formaba parte del ritual habitual en estas familias de esta época, acuden al oráculo de Delfos. Los oráculos tenían una importancia crucial, ¿sí?, en el funcionamiento de las sociedades griegas de la antigüedad. Los griegos, como ya hemos visto, asistían a los oráculos para obtener mensajes, ¿sí?, de los dioses ante algunas consultas puntuales que ellos les realizaban. Y ese mensaje que los dioses revelaban mediante el oráculo tenían una importancia y una verdad para los griegos que era absoluta, es decir, eran profecías que tarde o temprano, según ellos, se iban a cumplir indefectiblemente. No había otra chance, no había otra posibilidad. Yocasta y Layo recurren al oráculo de Delfos y es en el oráculo en que el dios Apolo les revela que el hijo que ellos iban a tener, Yocasta todavía no estaba embarazada, pero el oráculo les revela que el hijo que iban a tener iba a conducir a la perdición de la pareja. No obstante esta advertencia del dios Apolo, ellos deciden tener un hijo, Yocasta queda embarazada, deciden tenerlo, pero para evitar la desgracia familiar hay como dos teorías o dos versiones del mito. La primera, lo ponen en una canasta al niño, a Edipo, lo ponen en una canasta que se despliega por el río Nilo y el niño se va, y otra, la segunda hipótesis es que lo abandonan en un monte colgado de un árbol. Es que al parecer un pastor encuentra a este bebé, se apiada, le da lástima, entonces se lo lleva al rey de la ciudad de Corinto, que era el rey Pólibo, y el rey Pólibo y su mujer lo adoptan como un hijo propio. A medida que Edipo crece, como yo les decía, era una práctica habitual entre los griegos asistir al oráculo para consultar acerca del futuro, para responder preguntas. Edipo en este sentido va al oráculo también a preguntar, a consultar sobre su futuro, y allí el oráculo le revela algo aterrador, que él en el futuro se iba a casar con su madre, iba a procrear con su madre y que a su vez iba a matar a su padre. Edipo, atemorizado, decide irse, ¿sí?, de la ciudad de Corinto. Él no sabía que era adoptado, pensaba que Pólibo y Mélebe eran sus padres, digamos, biológicos, entonces decide irse de Corinto para evitar este vaticinio del oráculo. Es lo que sucede siempre, los griegos nunca pueden escapar en las tragedias, nunca pueden escapar de su destino, es decir, lo que dice el oráculo termina sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Edipo, en su afán de escapar de su destino, ¿a dónde va? A la ciudad de Tebas, que era la ciudad en la que estaban sus padres biológicos, pero él por supuesto que no sabía que estaban sus padres biológicos ahí, él pensaba que los de Corinto eran sus padres biológicos. En camino a la ciudad de Tebas se encuentra con una comitiva de gente, porque lo querían correr del camino, él iba caminando, lo querían correr del camino, se produce una gresca, un enfrentamiento, y ¿quién iba en esa comitiva? Por supuesto, Layo, su padre. En esa pelea, Edipo, sin saber a quién estaba matando, asesina a Layo y a uno de sus esclavos. Otro de los pastores logra escapar y volver a la ciudad de Tebas, pero Edipo, sin saberlo, termina matando a su padre. Cuando llega a la ciudad de Tebas, se encuentra en la puerta de entrada de la ciudad con la Esfinge, que era un monstruo mitológico que asediaba a la ciudad.
y al que nadie podía vencer, y la esfinge presentaba a los que llegaban a la ciudad una pregunta o un acertijo, digamos, que tenían que resolver. El acertijo decía: ¿cuál es el ser que tiene una sola voz? Al comienzo de su vida tiene 4 piernas, luego tiene 2 y finalmente, o al final de su vida, tiene 3. Y ese ser, a su vez, cuantas más piernas tiene, más débil es. Frente a esta pregunta, frente a este acertijo, Edipo adivina, acierta, diciendo que era el hombre, que cuando nace tiene 4 piernas, que mientras es joven tiene 2, se sostiene sobre sus 2 piernas, y cuando es joven tiene 3 piernas, que serían sus 2 piernas, digamos, asignadas por su biología, y el bastón, ¿no? Y sus momentos de mayor debilidad serían cuando tiene 4, es decir, cuando es un bebé, y cuando tiene 3, es decir, cuando tiene bastón. Edipo adivina el enigma de la esfinge y los habitantes de la ciudad lo premian, de la ciudad de Tebas, lo premian siendo el rey, convirtiéndolo en el rey de la ciudad, y le dan, digamos, el matrimonio a Yocasta, es decir, a su madre. Edipo termina siendo preso de su destino sin siquiera saber que había sido preso de su destino. ¿Por qué? Porque no sabía que había matado a Layo y porque no sabía que con la mujer con la que se había casado era Yocasta. Aquí, en este punto, es donde comienza la acción de la obra que nosotros leímos, ¿sí? La tragedia de Sófocles. Edipo es rey de Tebas y Tebas está asolada por una gran peste que enferma a los hombres y a las mujeres, que no les permite a las mujeres concebir, es decir, las vuelve infértiles, y a las que están embarazadas no les permite tener sus hijos sanos. Y frente a esta situación, como era una costumbre habitual, los griegos deciden consultar nuevamente al oráculo, preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que hicimos mal, por qué los dioses nos están castigando de esta manera. Edipo no va personalmente, sino que manda a su cuñado, que era Creonte, a preguntarle al oráculo qué estaba pasando con los ciudadanos de Tebas y qué tenían que hacer para que la peste se vaya. Creonte vuelve con el mensaje de los dioses y les dice a todos los ciudadanos de Tebas que para resolver la peste que asolaba la ciudad tenían que encontrar al asesino de Layo, que para terminar con la maldición tenían que encontrar al responsable de esa sangre derramada. Y aquí empieza la parte más detectivesca de la obra, en que se busca desesperadamente al asesino de Layo. Se busca al asesino de Layo, se llama a Tiresias, que era un viejo adivino que estaba ciego, que paradójicamente, a pesar de estar ciego, todo lo veía, y le preguntan de qué manera podían encontrar al asesino de Layo. Y Tiresias, que le gustaba dar, como a todos los profetas de esta época, le gustaba dar sus mensajes crípticos, no siendo muy directo, dice que el asesino de Layo está dentro del palacio de Tebas, que está vestido como extranjero, es decir, como alguien de afuera, pero que en realidad es un ciudadano de Tebas. Edipo, por supuesto que no sabe nada de todo esto, lanza una búsqueda de ese asesino desesperada, sin saber que todo se iba a volver pronto en su contra. Primero que se da cuenta, que empieza a atar cabos de toda la situación, de lo que dijo el oráculo, más lo que dijo el anciano Tiresias, es Creonte, el cuñado de Edipo, y es el primero que empieza a acusar a Edipo como un potencial asesino. Sin embargo, Edipo en principio rechaza esta posibilidad porque cree que Creonte, su cuñado, quería quedarse con el poder, es decir, quería destituirlo para quedarse él siendo rey de Tebas. ¿Cómo se resuelve esta situación? Yocasta recuerda que cuando era la esposa de Layo, cuando Layo todavía estaba vivo, ellos habían consultado al oráculo y el oráculo les había dicho que al tener un hijo, este hijo iba a matar a su padre, y se iba a casar con su madre. Cuando Yocasta revela esto, Yocasta sin saber que Edipo era su hijo, por supuesto, Edipo empieza a atar caos y dice: por ahí Creonte tiene razón. Entonces deciden llamar al pastor al que Yocasta y Layo le habían dado ese niño, que era Edipo, para preguntarle, o para ver si reconocía a Edipo, y para preguntarle dónde había dejado ese niño que había dejado, y a partir de ahí es cuando ustedes tienen que retomar su lectura y ver cuál es el desenlace de la historia. Sabemos que Edipo finalmente se entera de la verdad, lo que tenemos que recuperar es cómo se entera de la verdad y qué decisión toma como consecuencia de eso.